Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este día y les damos la más cordial bienvenida al webinar Planes de inversión en salud, en qué invertir y cómo hacerlo. En esta ocasión abordaremos información relevante y clave para apoyar a los países a fortalecer sus sistemas de salud, incluyendo infraestructura y equipamiento. Mi nombre es José Gitani, soy especialista senior de conocimiento y aprendizaje del BID y coordino junto con la División de Salud el programa de capacitación para gestores del sector salud del BID. Como siempre, hoy tendremos un panel de lujo y vamos a conversar sobre esta temática que por demás es interesante y relevante para el manejo y mejora de los sistemas de salud en la región. Tendremos primeramente a Javier Guzmán, jefe de División de Salud, Nutrición y Población del BID, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Posteriormente estará con nosotros Oscar Acuña, consultor de planeamiento de inversión en salud, que nos presentará un documento imprescindible para gestionar sistemas de salud, la Guía Operativa de Planes Maestros de Inversión en Salud. Seguido tendremos a María Denis Sánchez, especialista de salud del BID, quien nos contará cómo ha sido la ejecución de estas actividades y cuáles son los desafíos de los planes maestros de inversión en lugares como Guatemala y El Salvador. Y finalmente, contaremos con Ignacio Astorga, quien es nuestro especialista líder en salud del BID, creador de este programa de gestores con quien coordinamos el programa, quien abordará los desafíos y oportunidades de los planes maestros de inversión, pero desde una perspectiva regional. Al término de la presentación de cada uno de ellos, tendremos a Ana Aro, que es consultora senior de conocimiento, quien nos ayudará con la sesión de preguntas y respuestas. Para ello les agradeceremos que a medida de que vayamos avanzando en el chat que tienen ustedes ahí en la parte de abajo de su pantalla, puedan enviarnos las preguntas que ustedes quisieran que les hagamos a estos panelistas y que ellos puedan responder. Bueno, ahora, sin más, para iniciar, le doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento a Javier por acompañarnos, jefe de División de Salud, Nutrición y Población del BID. Javier, adelante, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, José, por la introducción y muchas gracias a todos y todas por sumarse a este seminario. Para mí es un placer estar acá. Me incorporé en abril como jefe de división, como lo decía José, y realmente me doy cuenta del trabajo tan importante que el banco está haciendo en el fortalecimiento de los sistemas de salud, específicamente en relación a mejorar la infraestructura y mejorar el equipamiento de los hospitales. Teniendo en cuenta esto, no podemos olvidar que estamos en una situación financiera difícil y que las inversiones en salud deben tener, eh, primero, una planeación y segundo, deben tener un buen retorno de la inversión. Tenemos que realmente encontrar el valor de esas inversiones. Y cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de equipamiento, estamos hablando de mucho dinero. Básicamente, para darles un ejemplo, una cama de un hospital vale entre 200,000 y 500,000 dólares construirla y equiparla, dependiendo del nivel de complejidad y dependiendo del país, pero es muchísimo dinero. Imagínense por cada cama construida y equipada 200,000 a 500,000 dólares. Las posibilidades de error, las posibilidades de ineficiencia, las posibilidades de gasto innecesario son mayúsculas. El trabajo que ha hecho el equipo básicamente ha calculado que requeriríamos como 230,000 millones de dólares para satisfacer las necesidades de infraestructura de la región. Es mucho dinero. Entonces tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser muy metódicos y por eso para mí es un placer ver que tenemos un trabajo importante en el desarrollo de estos planes maestros de inversión y tenemos un trabajo importante eh, tra- con todas las personas de los países en que no solo se conozcan la forma en cómo se deben hacer estos planes, sino que realmente se institucionalicen. Esos planes son claves porque son el primer paso para decidir exactamente cómo debe ser el ciclo de inversión, cómo deben surtirse todas las etapas de prefactibilidad, diseño, construcción y operación de los establecimientos. Y no se trata de tener un papel, no se trata de tener un manual que no se utiliza, que está en una librería, sino que tenemos que apropiarlo. Y por eso estos cursos son tan importantes. Este es la iteración número 11 del curso. Más de 13,000 personas han participado. Les agradezco a todos los que han sido parte de estos cursos de preparación de planes maestros de inversión con enfoques de red.
Y esa parte final de enfoques de red es también esencial. No sirve de nada tener un elefante blanco que no está conectado con otros niveles de atención y con el servicio de salud. Entonces, para mí es un gran placer darle la bienvenida, escuchar un poco de nuestros panelistas expertos y contarles que estamos afinando todavía más este trabajo, afinándolo con unos cursos que van más allá al enfoque operativo, que van más allá al día a día, de los cuales ustedes se pueden beneficiar. Vamos a colocar acá los enlaces, vamos a colocar acá la información para que se inscriban y también vamos a tener más recursos, más detalles de otros documentos que puedan ser útiles para entender cómo preparar estos planes maestros de inversión, manuales operativos relevantes. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por ser aliados del BID, muchísimas gracias por hacer que los servicios de salud estén mejor construidos y mejor equipados. Eh, Te devuelvo la palabra, José. Bienvenidos. Javier, muchísimas gracias. Agradecemos tus palabras y sabemos que es un esfuerzo también, así como los países hacen un esfuerzo increíble para poder mejorar sus sistemas de salud. Es un esfuerzo muy grande el que hace la División de Salud para poder llevar a cabo todo esto que estamos haciendo para la gente en la región. Ahora entremos en el tema. Y para esto me gustaría invitar a Óscar Acuña, que es consultor senior en planeamiento de inversión en salud, ha participado en el desarrollo de políticas y programas de inversión pública para el sistema de salud en prácticamente toda la región. Se ha desempeñado en el desarrollo de equipos de alto rendimiento y de especialidad y ha sido asesor de instituciones políticas en varios países de la región en materia de salud. Actualmente está trabajando para el BID como coordinador para los estudios de preinversión hospitalaria de Paraguay en Paraguarí, Caruguatí y Boquerón. Y en Chile está como coordinador de 2 estudios de preinversión hospitalar de alta complejidad. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos. El piso es tuyo. Gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación. Buenos días y buenas tardes también en algunos lugares a todos los participantes de esta webinar. Muy bien lo han dicho con respecto a la preparación de un plan maestro de inversión en salud, pero con un enfoque operativo. Esa es la idea de seguir mejorando todas las publicaciones que ha hecho el banco y darle un sentido más pragmático y totalmente ejecutivo. En ese sentido, esta reflexión, vemos ahí, me imagino a veces una autoridad de salud, puede ser un ministro, un directivo, un profesional a cargo de los planes maestros de inversión, con distintas interrogantes ante los distintos requerimientos de inversión, que son muchos, sin duda. Y la interrogante que tiene es cómo enfrento estas necesidades, cómo priorizo si invierto en los establecimientos existentes dentro de una red de salud o aumento mi cobertura. Son las distintas preocupaciones que puede tener un responsable. Me acuerdo un ministro de salud en Centroamérica decía, después de mostrarle el plan de inversión, decía, ¿cómo puedo abordar de manera progresiva estas necesidades de inversión? Entonces, la figura es muy ilustrativa, ¿cierto? Apenas la realidad se ponga bonita, me avisan para poder volver. Esos son los distintos desafíos que tenemos en el plan de inversión. La idea con esta nueva guía es aprovechar los éxitos que ha tenido el banco en la preparación de guía, como han dicho también en los cursos, la cantidad de alumnos que se han capacitado, es repasar los elementos conceptuales e innovadores para llegar a una solución ejecutiva de un plan maestro de inversión. Este es el desafío y los elementos clave en este desafío. El plan maestro de inversión puede ser visto de alguna forma como este ejemplo. Este ejemplo muestra los proyectos como establecimientos que pueden ser hospitales, centros de salud de primer nivel. También aparecen nuevos establecimientos dentro de una red de estudio con sus distintas etapas del proyecto en prefactibilidad, en diseño y ejecución y también con una planificación en el mediano y largo plazo. Las necesidades de inversión no son para el hoy solamente, sino también para el mediano y largo plazo. Y por otro lado, están las modalidades de financiamiento tradicional con presupuesto del Estado, también con préstamos, con asociación pública-privada, con la distinta variación que pueden componer una cartera. Esta es una manera simple de ver los resultados de un plan maestro, hacia dónde llegamos. La idea también, a partir de estos planes maestros de inversión, nosotros tengamos esta secuencia lógica. Lo primero es un diagnóstico de los activos,
con respecto a cómo está mi infraestructura y mis bienes, tanto equipos y vehículos. Esta es una tarea desafiante, comprendiendo que esta fase diagnóstica es la que ocupa mayor plazo a veces en los estudios de planes maestros de inversión. El segundo punto a desarrollar, que viene en la presentación, es la estimación de la demanda de prestaciones de salud, en donde se debe considerar una relación entre población y necesidades de salud, y también factores de optimización. La idea, a través de la fortaleza de las metodologías, tanto de estudios de preinversión hospitalarios publicados por el banco, como planes maestros con enfoque de red, está siempre la instancia de optimización de la demanda y también de esos recursos. Por ejemplo, ajustar los promedios de estado, el uso de la infraestructura, los índices de ocupación, como las distintas medidas para poder proyectar una demanda no basal, sino una demanda aparte muy optimizada. Para pasar luego a una tercera fase, que es la estimación del tamaño del proyecto, una vez teniendo estimada la demanda, los tamaños de proyecto, tanto establecimientos actuales optimizados como los establecimientos nuevos para un aumento de la cobertura. Posterior, la estimación de inversión, una vez que tengo el tamaño del proyecto, de los bienes actuales, y la otra dimensión también de los bienes de expansión, para finalmente terminar con una priorización y fuentes de financiamiento del proyecto. El primer punto, que consiste en el diagnóstico de activos. Este es un ejemplo de un servicio de salud en el sur de Chile, Araucanía Sur, en donde muestra los establecimientos del primer nivel, y vemos una gran cantidad de establecimientos que supera a los 30 años de operación. Mientras más antigua sea nuestra infraestructura y nuestros activos, sin duda va a requerir una mayor cantidad de inversión. Los diagnósticos, como hemos dicho, es un elemento clave de los activos, es saber su estado actual y los años de operación. Son dos variables que tienen que entrar en juego, que se relacionan, en donde saber el estado actual muchas veces lleva tiempo en levantar cómo está mi stock instalado. Y ahí es donde está el desafío de esta metodología, de cómo podemos tener resultados en el más corto plazo y que sean oportunos para la toma de decisión. Entonces, aquí vemos que en muchos países también vemos que el grado de deterioro de su activo es tremendo y hay muchos desafíos. Muy bien lo decía, ¿cierto? Al inicio de la webinar se mencionaba la cantidad de recursos que se necesitan para inversión en salud, sin considerar a veces la inversión que se necesita también para la reinversión. Hay equipos que tienen 5 o 10 años de vida útil que necesitarían nueva inversión. Este es un gran desafío de optimizar los plazos para el diagnóstico de los activos. Otro elemento clave que tiene como fortaleza también la metodología es el cómo consideramos dentro de la preparación de planes maestros de inversión la demanda, pero la demanda que se relacione con la población. En algunos países, la población infantil y también las mujeres de edad fértil están en un proceso de crecimiento. No así el adulto y adulto mayor. Hay distintos comportamientos demográficos que se tienen que respetar para poder estimar la demanda. Los establecimientos se tienen que readecuar a esa nueva necesidad de salud y de estos grupos programáticos. Por lo tanto, estos establecimientos que tenían más de 30 años ya obedecen a un perfil distinto. La demografía es importante a considerar en las proyecciones de la demanda, y aquí vemos un ejemplo de los egresos hospitalarios, donde el grupo infantil sin duda tiene una menor tasa de consumo de egresos, los egresos de adulto y adulto mayor sobre todo cada vez más en aumento. En resumen, la idea es tener un correlato entre el comportamiento demográfico y los recursos que se requieren para hacer frente a la demanda de prestaciones. Por otro lado, esta es una primera propuesta de una base desde el punto de vista de cómo la voy a ir completando, el resultado que al final de la presentación se va a decir un plazo de cuando van a tener la guía ya aprobada, pero esta es una primera base que se relaciona con otras más, del punto de vista de cómo voy plasmando el análisis por red y subred. Los establecimientos no se pueden mirar, calcular su demanda y sus recursos en forma aislada. El objetivo es que los establecimientos se puedan mirar de los distintos niveles en un concepto de red. Puede ser un concepto de territorio asociado a las microredes, subredes, macroredes, microredes, país, región u otros. Pero este es el desafío, no mirar más proyectos aislados, como decía un ministro, no mirarse el ombligo. La idea es que miremos las necesidades de la población en su conjunto. Luego de eso, por lo tanto, el desafío de la población a considerar del área de influencia actual y futura es importante, para luego determinar una variable trazadora que identifique un establecimiento
¿Cómo puede ser cama, consultorio, box, policlínico? Y así proyectar su producción optimizada para la situación actual y también esperada para el horizonte del proyecto año 1 o año 10 o año 15, según se determine. El método de proyección debe ser simplificado. Y ese también es uno de los desafíos. Las guías está todo el material, ¿cierto?, ahí académico de lo que se podría resolver una demanda, pero la idea ahora es llegar a planillas un poquito más automatizadas y un desafío que sea súper práctico en el uso para la construcción de los planes maestros de inversión. Luego, cuando yo construyo la demanda, van sin duda a nacer falta de cobertura o establecimiento para relocalizar. Es ahí es donde dice, ¿dónde invierto? ¿Cómo lo hago? Entonces tiene que estar siempre en el amparo de un estudio de demanda en función de la red. Y ahí van a ser los vacíos de cobertura de establecimientos. Hay una reflexión que es muy importante. Muchas veces en salud pública, sobre todo en salud pública, uno invierte donde se puede, porque a veces no hay terrenos. La pregunta es, uno debería invertir donde se debe, no donde se puede. Pero en fin, uno tiene que efectivamente buscar los mayores equilibrios, de buscar los emplazamientos de futuro establecimientos en donde falta, donde hay brecha de prestaciones de salud y en donde la población pueda concurrir de manera más satisfactoria. Con respecto a los tamaños de los proyectos, también es otro desafío que se nos viene de cómo determinamos con una secuencia lógica, a partir de estos componentes de la red, que son los distintos establecimientos que la componen, llegar a una demanda trazadora que sea simple, pero que no pierda su calidad en los métodos predictivos o de proyección, y los tipos de intervención que tiene que tener los activos. Acá hay ejemplos, 5 tipos de intervención, que son conservación de mi activo, la ampliación, normalización, reposición o construcción, que se refiere a un establecimiento completo en otro lugar. Esto va a depender del diagnóstico de mi activo para finalmente llegar a la superficie de mi solución, tanto en mantención de mi stock o de mis activos y también del aumento de mi cobertura. Con respecto a la estimación de la inversión, respecto a la estimación de la inversión, efectivamente uno de los grandes desafíos es llegar a relacionar variables, como decíamos, de población, demanda, recintos relevantes como camas, policlínicos, box, a un tamaño de un proyecto a nivel de red, comprendiendo que en etapas posteriores, según el ciclo de inversión, esto se debe sensibilizar y detallar mucho más en la etapa de preinversión. Esto es un estudio a nivel de red, construcción de un plan maestro general que el país, una región, territorio necesita. Para llegar a una inversión y sofisticar un poco los cálculos que hemos hecho muchas veces para construir un plan de inversión, ejemplo, los metros cuadrados por cama o los dólares por metro cuadrado construido. Entonces, todos son ratios que tenemos que considerar para la perfección y construcción de este plan maestro de inversión. Con respecto al criterio de priorización en sus dos dimensiones, la pregunta es, ¿mantengo mi capacidad productiva o tengo una expansión de mi capacidad productiva con nuevos establecimientos en la red? Entonces, si yo invierto en mantener la capacidad, debo preguntar, ¿conservo el mismo modelo de atención o reemplazo mi modelo de atención? Sin duda, la inversión y los activos, mientras más antiguos, conservan modelos que ya, ¿cierto?, hay necesidad de actualizarlo con el nuevo perfil epidemiológico. Y la expansión obedece a una demanda no satisfecha, que es evidente, servicios omitidos, y un perfil epidemiológico que debe hacer crecer más mi oferta pública. En este caso, cuando ya determino mi plan maestro de inversión y mi monto total de estos proyectos que están priorizados técnicamente, epidemiológicamente y en función de su población, yo puedo tener un requerimiento de inversión que a veces puede ser llamativo, que cómo lo puedo abordar. Entonces, si yo aquí tengo esta línea roja, que significa un escenario que mantengo mi presupuesto histórico tradicional de los países. Un ejemplo, lo mantengo constante, con eso no soy capaz de asumir la nueva inversión, la nueva cobertura de establecimiento y tampoco la reinversión. En la línea que está en color celeste implica un escenario que a través de 5 años que pueda durar un gobierno se inyectan recursos y puedo tener una expansión del presupuesto para abordar este plan de inversiones, llegando a estabilizarse después en presupuestos fijos anuales y una línea intermedia que habla de un presupuesto entre el presupuesto histórico y una expansión que muchas veces esta expansión de recursos, de inversión,
están vinculados a procesos de reforma de salud, a procesos de otorgamiento de crédito, préstamos y alguna innovación con respecto de cómo el Estado financia su cartera de proyectos de inversión. Por último, las fechas del instrumento y la invitación a estos nuevos desafíos que tenemos llevan a que prontamente el BID, después de septiembre, que es la fecha que va a tener listo el manual operativo y la planilla de trabajo, tener una cierta automatización de esta construcción de un plan maestro operativo a partir de todas sus guías publicadas. Se espera tener también unos talleres virtuales para poder solicitar apoyo, recomendaciones y experiencias previas para esta guía. Entonces, esta es la fecha, esta es la ruta de navegación del desafío de la construcción de este plan maestro de inversión de manera ejecutiva y eficiente. Bueno, las gracias a todos los participantes de esta webinar. También las gracias queremos dar al banco por esta nueva oportunidad de apoyo técnico, al compartir con todos ustedes la experiencia que hemos tenido en la región durante todos estos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Súper interesante la presentación y no cabe duda que cada vez que tenemos un webinar de este tipo en salud siempre aprendemos algo nuevo que está pasando. Quiero comunicarles que ha habido algunas preguntas al respecto de la información. En el chat que ustedes tienen ya les han de haber aparecido los links para los cursos que tenemos disponible y ahora les estaremos compartiendo las guías que son complementarias para el trabajo que está conversando precisamente ahorita Oscar, para que ustedes puedan accesarlas y bajarlas. Continuando con nuestro webinar, queremos invitar ahora a María Denis Sánchez, especialista en salud de la representación del BID en Guatemala. Ella cuenta con una amplia experiencia en el sector, ha ejecutado proyectos prácticamente en varias regiones ahí de Centroamérica, en varios países, Honduras, El Salvador, Guatemala, entre otros. María Denis, adelante, por favor. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias a todos y un saludo. Es un gusto estar aquí y poder compartir un poco de la experiencia que he tenido en los últimos años en la ejecución de los planes de inversión en El Salvador y en Guatemala. Así que ya proyecté mi pantalla. Bueno, muy bien. Quizá nada más, bueno, voy a destacar algunos de los puntos clave que hemos tenido durante la ejecución. Mencionar, primero que nada, mencionar lo que ha sido muy importante para cuando uno comienza a planear, ¿no? ¿Dónde va a invertir? Número uno, el diálogo técnico con la contraparte, para priorizar en un contexto de amplias necesidades. Ya Oscar nos mencionó todos los análisis que son necesarios para poder identificar y priorizar. Aquí destacar dos temas que han sido claves en la experiencia que he tenido en el diálogo técnico. Número uno, el análisis, por ejemplo, de las cargas de enfermedades, cuáles son las principales causas de mortalidad. Y número dos, ese plan de inversión que mencionó Oscar para identificar dónde priorizar la infraestructura. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, mencionar que uno de los temas que nos arrojó el análisis fue, por ejemplo, que el 83% de los establecimientos de salud requerían algún tipo de intervención. También vemos la necesidad nacional a niveles de puestos de salud. Por ejemplo, se identificó una necesidad de más de 1,000 puestos de salud. Todo esto nos llevó a identificar e ir priorizando dónde se debían de enfocar los recursos que, pues, limitados recursos presupuestarios, como sabemos, pero una inversión. Entonces, la priorización para poder identificar qué se requería a 1 año, a 10 años, a 15 años, fue muy bueno para poder establecer ese diálogo con la contraparte. Número 2, los criterios técnicos. Tener un terreno adecuado, la participación comunitaria y las consultas sociales. Eso fue muy importante, lograr ese compromiso local, porque la participación a nivel de la comunidad es clave para lograr el éxito en la ejecución. Y número 3, asegurar que la propuesta que se estaba identificando estuviera siempre basada en las redes de servicios de salud para asegurar una mayor eficiencia. Aquí algún punteo de los desafíos durante la ejecución. Destaco aquí algunos. Número 1, el tiempo de ejecución. Recordemos que muchas veces construir la infraestructura, preparar las carpetas toma su tiempo. También cuando aprobamos un préstamo hay un proceso por el cual tenemos que pasar, a veces tenemos que pasar por aprobación de Congreso, etcétera, y todo eso lleva un tiempo que
Cuando uno diseña, también tiene que considerar cuándo se van a poder estar preparando y entregando la infraestructura. La otra, la preparación de documentos técnicos. Estamos hablando que una carpeta técnica, por ejemplo, toma de 6 a 10 a 12 meses, más o menos, dependiendo el nivel de avance. Se requiere también trabajar con un equipo técnico de consultores del ministerio que se vayan apropiando de la metodología y de todo el proceso. Número 2, otro desafío que hemos identificado es que muchas veces en nuestros países hay cambios constantes de autoridades, de técnicos. Entonces, el diálogo siempre con la contraparte es muy importante para asegurar ese compromiso y esa visión. El número 3 que nos ha impactado bastante es el aumento de costos. En los últimos años hemos visto que el costo de la infraestructura ha aumentado, a veces se ha duplificado y pues todo esto nos lleva a tener que revisar las metas que nos propusimos en un inicio. A veces el alcance lo tenemos que disminuir o disminuir las metas. Por lo tanto, en el diálogo inicial es muy importante prever esos costos. El otro tema que ya mencioné, el aseguramiento del compromiso local. Cuando uno empieza a hacer el plan de inversiones, empieza a conversar con las comunidades, asegurar que exista el terreno, ese compromiso local tiene que ser constante porque este es un proceso a largo plazo. Otro tema, un desafío importante es mantener las expectativas realistas de los tiempos de construcción, del equipamiento, de entrega. Cuando diseñamos, estamos todos muy optimistas conforme los tiempos, pero todo esto lleva un proceso determinado que se tiene que tener en cuenta para poder manejar las expectativas. Y finalmente, muy importante, ir también previendo la puesta en marcha. ¿Cuál es la gestión hospitalaria? Temas de recursos humanos, si se cuenta o no con los especialistas, si se tienen que hacer convenios con universidades para ir preparando a los especialistas. El cambio de comportamiento es importante también, tratar de hacer la gestión con una manera más eficiente, aprovechando tecnologías de información, por ejemplo. Todo esto requiere capacitación constante de los recursos humanos que están en el campo y aquellos que van a entrar en el caso de infraestructura nueva. Y la puesta en marcha y la sostenibilidad. El diálogo con los ministerios de Hacienda también es clave para asegurar la necesidad de recursos que se van a prever en un plazo de 3, 4, 5 años, porque queremos siempre pues que esto, una vez que está construido, se cuente con el equipamiento adecuado, con temas de mantenimiento y con los recursos humanos adecuados para poder poner en marcha esta inversión. Y finalmente creo que es muy importante asegurar siempre la visión, una misión conjunta, el compromiso de todos los niveles y esto es un trabajo en equipo, en donde intervienen el ministerio, expertos en el área, la comunidad, el nivel local. Es muy importante lograr tener en vista estos factores para poder lograr el éxito y asegurarlo. Gracias, José. Te paso la palabra. Muchísimas gracias, María Deni. Realmente es súper interesante porque esto va de la mano con lo que estaba mencionando Oscar, ¿no? Y que tú también lo mencionaste. Es Correcto. muy importante el poder llevar a cabo, como decía Oscar, muy buenos análisis, contar con buena información, con datos correctos, con invertirle el tiempo suficiente a hacer esos análisis y que posteriormente con esa buena información pudiéramos tener una buena planificación, una buena priorización, ¿no? De lo que yo he aprendido con ustedes es que el hacerlo apresurado o el hacerlo mal conlleva precisamente a una priorización errada, a un mayor aumento de desafíos y pues problemas sin fin que se presentan de por sí cuando es una operación normal aumentan cuando no se tiene todos los recursos adecuados. Muchísimas gracias. Ahora vamos con nuestro tercer panelista, con Ignacio Astorga, nuestro especialista líder en salud de la División de Salud y Población del BID, donde él apoya directamente en la región los procesos de planificación sanitaria con enfoque en red, la preparación de proyectos de inversión en salud y ejecución de la cartera de proyectos financiados por el BID en materia de acciones público-privadas en el sector salud. Él es el experto en estos temas. Él durante los últimos 30 años ha trabajado en planificación y gestión de inversiones en salud, tanto en el sector público como en el privado, y él es el corresponsable y creador del programa donde se gestiona este webinar de gestores en salud y donde están estos cursos.
Adicionalmente, es editor general y consultor temático de las guías de los planes maestros de inversión con enfoque en red, en red y la guía de estudios de planes de preinversión del BID. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Hola, no, un gusto poder estar con ustedes. Y en realidad, si me confirma, que estamos todos en la misma página. Me confirma, se ve bien, ¿cierto? Correcto. Hola, hola. Correcto, Ya, correcto. ok. Bueno, en realidad un gusto poder estar acá con ustedes. Ya esta es nuestra, no sé, si cuarta, quinta versión, ¿ya? Y lo que me da, lo que me gusta en general, digamos, de todo este proceso de interacción es cómo vamos incorporando nuevos elementos. Y es lo que queremos compartir con ustedes ahora, ¿ya? Es decir, lo que presentó Javier al comienzo como una cosecha de lo que hemos trabajado estos años. La idea es que esto se traduzca después en un tipo de instrumento que esté más disponible para toda la comunidad. La presentación de Oscar estuvo centrada en todo lo que es de cómo simplificar metodología. Obviamente, cuando uno simplifica metodología, lo hace más ágil, deja algunos elementos secundarios, pero sí apunta hacia lo central. Y lo de Dani es clave porque al final del día nosotros no nos interesa publicar por publicar, sino que para que ustedes y los países puedan implementar. Y aquí yo quiero compartir con usted un par de elementos adicionales, ¿ya? Algunos ámbitos claves que identificamos que obviamente no son exhaustivos, hay un conjunto de otros elementos, pero que son de los temas que se nos empiezan a repetir. Para nosotros, tal como dice María Deni, la preparación de estos planes han sido instrumentos clave en la formulación de los préstamos. En algunos casos ha sido también una oportunidad de diálogo con los países para poder plasmar procesos de planificación, ¿ya? Porque como dicen, el que no sabe dónde va, no sabe dónde termina. Y ahí hago eco a lo que decía Javier al comienzo respecto a el riesgo de tener elefantes blancos o tener hospitales colapsados. Y aquí hay cuatro elementos que queremos resaltar, que son el enfoque de red, la transformación digital, la gestión del ciclo activo, ¿ya? Y la sostenibilidad presupuestaria. Y esto es bien importante, es decir, el instrumento de Plan Maestro de Inversiones nosotros lo hemos acotado en este minuto en la parte de activos físicos, principalmente infraestructura y equipo. Sin embargo, el mismo enfoque, tal como presentaba Oscar en un comienzo, uno puede ampliarlo hacia recursos humanos, salud digital, servicios de apoyo, etcétera. Ya es un enfoque de planificación. Obviamente que nos enfrentamos con las tensiones de la duración de las administraciones y la continuidad política, pero estos son procesos de largo plazo. ¿Ya? En el enfoque de red, lo único que quiero reforzar es esta visión que con seguridad, y mi impresión, digamos, es lo que, si ustedes revisan, lo que vivimos con el COVID. Con el COVID, ¿qué tuvimos? Tuvimos una organización centralizada que miraba la demanda, miraba la oferta de recursos y movilizaba los recursos justamente para hacer un uso óptimo. ¿Qué hizo ahí? Que si un hospital colapsaba, había una demanda que era derivada de otros establecimientos, ¿ya? Eso era un tema bien relevante. Y es lo que está detrás de esto, ¿ya? Básicamente, cuando hablamos del enfoque operativo de red, nos referimos a tres ámbitos operativos clave y uno de gobernanza, que son cómo yo proveo servicios en red, cómo me preocupo que el flujo de las personas opere, porque eso no depende exclusivamente de los establecimientos. Si ustedes tienen en mente el COVID, había una función de flujo de personas independiente de los establecimientos y habían servicios de apoyo para la red en su conjunto, ¿ya? Y obviamente que esto tiene que estar con una capa de gestión que, sin perjuicio de las gestiones propias de cada uno de estos elementos, permita este diálogo. Y esto es bien interesante porque, si ustedes ven acá en la lámina, acá en esta parte están los lentes, y dice, bueno, ok, ¿cómo miramos la red? ¿Con qué foco? Pero después hay un casco. ¿Qué significa la mirada en red? Hay que trabajarla en términos operativos. Y es por eso que cada uno de estos elementos que están ahí presentados en la pantalla tiene un casquito. Tiene que haber casquitos. Es decir, para que esto funcione, tiene que haber, digamos, entidades responsables y operativas, que no son ni los directores de hospital y que habitualmente escapan de las capacidades que tienen los despachos o gabinetes ministeriales, que habitualmente tienen un conjunto de otras demandas y que requiere ir pensando en unidades operativas de red, ¿ya? Por ejemplo, tenemos algunos países donde han tenido que reemplazar hospitales que eran como cabeza de red y de serie, y lo que han hecho ha sido redistribuir la demanda en la red hospitalaria.
¿ya? O a otros, digamos, en otras experiencias, en vez de tener una lavandería en cada uno de los 15 hospitales de la red, le dijeron, o sea, que en realidad lo más eficiente es que concentremos, etcétera. Pero tiene que haber gente que asuma eso, y esto es bien clave, ¿ya? El segundo es esto. Esto es un tema que es clave, que nosotros en la versión de los planes maestros del año 2020, cuando actualizamos, lo empezamos a esbozar, pero que en los últimos años se ha ido plasmando. Al comienzo, uno veía salud digital, pensaba en telesalud, consulta, etcétera, pero hoy día estamos observando que la salud digital, por una parte, complementa, pero por otra parte puede sustituir buena parte de la producción física, ¿ya? Aquí hicimos un ejercicio, ¿ya? Tuvo un ejercicio que está basado en datos de producción de Chile del año 2014 y donde, si ustedes se fijan, a ver, déjenme chequear lo que puedo hacer aquí. Esto. La clave aquí es qué porcentaje de la producción puede ser sustituida por producción digital, ¿ya? Y es bien relevante tener presente que esto puede afectar a consultas de medicina en general. Nosotros ocupamos aquí, por ejemplo, un 30%, ¿ya? Algunos indican que esto podría llegar a reemplazar, y especialmente en todo lo que son los controles y seguimientos. En primera consulta, la fracción es más baja, ¿ya? Pero podría llegar a 60, 70. Uno puede ir simulando. Consultas de emergencia, también. Todos sabemos que buena parte de las consultas de la unidad de emergencia no son problemas graves de salud, ¿ya? Y que pueden tener una orientación de distintas formas a través de medios digitales. La consulta especializada, en particular, todos los que trabajan en salud saben que los controles diabéticos, hipertensos y cuadros crónicos posiblemente pueden llevar hacia ámbitos digitales. Y a pesar de que llama la atención, la hospitalización también. Un buen control, un buen seguimiento de este tipo de pacientes, y está demostrado, crónico, digamos, con personas con diabetes, hipertensión, limitación crónica del flujo aéreo, pueden reducir la hospitalización, pueden reducir esa tasa. Bueno, y aquí hicimos el ejercicio, dijimos, ok, ya, ¿cuánto sería la producción digital? ¿Ya? ¿Cuántos recintos se evitarían ocupando algunos de los estándares de productividad que mencionaba Oscar anteriormente? Y aquí después tradujimos la cantidad de recintos metros cuadrados y después a monto, ¿ya? Y ese era el monto que teníamos y que equivale más o menos, el principal, digamos, el que más contribuye es la reducción de espacios hospitalarios, ¿ya? Y hicimos la simulación con el dato que daba Javier, que la hemos actualizado, la estimamos que la demanda global de inversión en hospitales nuevos, digamos, nuevos de reposición, primer nivel y equipamiento médico está en torno a los 230.000 millones de dólares. Si se desarrollara la salud digital, esto podría reducir la presión, la demanda por nueva inversión en ese monto. Y esto es bien importante. Es decir, esto va a ser en los próximos años de los principales elementos, pero que nos va a pedir, que nos va a hacer una reconfiguración, ¿ya? O puede llevar a una reconfiguración. Y esto va a depender de cuál sea la penetración de los sistemas digitales. El sector privado en muchos países lo vio con la pandemia y siguió desarrollando. El sector público todavía lo está incorporando en forma más casuística, no es sistemático. Pero la clave es cómo se afecta a los servicios de salud, ¿ya? Bueno, el otro elemento que es muchas veces un poquito más, como decirlo, tedioso, es el ciclo de vida, ¿ya? Habitualmente cuando uno hace una revisión, ¿qué pasa con el mantenimiento de la infraestructura y los equipos? Y es en los sectores públicos habitualmente una de las tareas que tenemos el debe. Y esto es bien relevante. Los estudios han demostrado que si uno no tiene mantenimiento, la vida útil, por ejemplo, de un equipo de rayos se reduce a la mitad. Habitualmente equipamiento médico está que si no tiene un mantenimiento adecuado, su vida útil se reduce de la mitad y en algunos casos un tercio, y en algunos casos tú dices, si no tengo seguridad o calidad de cómo está funcionando el equipo, no lo utilizo, ¿ya? Y esto es muy relevante porque esto tiene un costo financiero. Nosotros estimamos que desde el punto de vista del valor presente neto, un equipo mantenido, o si tenemos, si tenemos que tener operativo un equipo en un periodo de 10 años disponible, un ventilador mecánico, por ejemplo, y más bien, y no lo mantenemos y se está reemplazando con periodos más cortos, si es que se tuvieran los recursos de inversión, el costo, digamos, sin mantención en el largo plazo es por lo menos un tercio más, un 33% más que lo que si fuera con un plan de mantenimiento. Es cuando uno tiene que mantener un servicio disponible. En infraestructura pasa algo análogo, obviamente que
habitualmente la estructura, salvo reforzamiento, no hay un mantenimiento explícito, uno no le hace mantenimiento a las columnas de hormigón o de acero, pero sí las instalaciones, ¿ya? Y es lo que le muestro yo en este gráfico que está acá al lado. Esto es un mapa de calor que tiene un listado de hospitales y servicios. Servicios, digamos, y los que están en color más amarillo y verde son los que tienen más problemas, los que están en azulita los que tienen menos problemas, pero nos encontramos en un hospital de la región que los principales servicios que tenían problemas eran los sistemas de detección de incendios, los sistemas eléctricos, los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de protección contra tormenta, ¿ya? Y esa es una situación que está determinada por no es inversión, digamos, diferenciando que la inversión es la inversión, la generación de nuevos activos, sino que por los temas de mantenimiento, ¿ya? Gran parte de la vulnerabilidad de los establecimientos de salud está determinado por la falta de mantenimiento. Posiblemente el desafío es cómo eso se lleva a un diálogo con las autoridades de salud, que no siempre están formadas para gestionar activos, para que esto sea incorporado de manera sostenida en los presupuestos, pero también en las intervenciones, ¿ya? Tal como les ponía ahí en la base, primero el deterioro de los activos anticipables, ¿ya? Esto es muy anticipable, y el mantenimiento es altamente costo efectivo, ¿ok? Y se nos refleja en vulnerabilidades. Bueno, y el último punto, que es crítico, ¿ya? Es que uno muchas veces cuando hace estos planes, trabaja con equipo de planificación de los ministerios de salud y se encuentra con la frustración de que muchos estudios quedan archivados. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de estudios en muchos países y muchas veces han ayudado a responder preguntas puntuales, pero hay una cantidad enorme de información y análisis que queda ahí archivada, ¿ya? Y en esa perspectiva, la clave es cómo uno, y para los equipos responsables de esto, no solamente preocuparse de identificar brechas y denunciar que falta esto, lo otro, sino que ver, bueno, cómo esto yo lo asocio al ciclo de, obviamente al ámbito técnico, que se hace cargo, pero también al ciclo de formulación y ejecución de los presupuestos. Y en esta perspectiva, los activos físicos, ¿ya? Son parte de la cadena de producción de servicios. Claramente es mucho más tentador comprar un medicamento, comprar un insumo, un dispositivo, pero si no tengo un equipo operativo que me dé garantías, puedo quedar con un sistema, digamos, bloqueado, ¿ya? Eh, y ahí está el concepto. Si yo tengo un hospital, tengo un centro de salud, voy a tener un requerimiento permanente de mantenimiento y de reposición. Un hospital no lo puede cerrar, un centro de salud no lo puede cerrar, ¿ya? Puede cambiar su rol, etcétera, pero la comunidad tiene un nivel de reactividad respecto a ese tipo de establecimientos que es clave. Y en esa perspectiva hay que asumir que obviamente a requerimientos permanentes las fuentes deben ser permanentes. Y esta es parte del diálogo que salud tiene que tener internamente, cómo identifica los presupuestos y los prioriza, pero también con los mecanismos de presupuestación, dígase con los ministerios de Hacienda y obviamente a nivel del Congreso, ¿ya? Muchas veces se tiene la imagen que de las obras públicas, como que se construye para 20 años, 50 años. Los hospitales no, los centros de salud no. Tú lo construyes, se mantiene bien, digamos, durante un periodo determinado, pero tienes que estar haciendo inversiones y renovaciones permanentes. Posiblemente lo más próximo que tenemos hoy día es los celulares, los equipos digitales que sabemos que tienen un sistema de recambio cada 3 años. Esto nos va a pasar, ¿ya? Nos pasa en salud, les está pasando a muchos de ustedes con todos los equipos que se compraron para la pandemia y que están comenzando a cumplir las vías útiles. ¿Qué se va a hacer con eso? Y eso es un tema que es bien importante tenerlo presente, ¿ya? Y en ese sentido, hay que ir pensando ex ante, ¿ya? La curva que mostraba Oscar respecto a los requerimientos de inversión, su aceleridad va a depender de las fuentes de financiamiento que yo tenga para hacerme cargo de esto, ¿te fijas? Y en esa perspectiva poder pensar cómo yo este plan lo traduzco en los presupuestos anuales o en presupuestos plurianuales, y cómo estos pasan a ser programas de gobierno, ¿ya? Muchas veces, y es uno de los problemas que tenemos, digamos, que hay proyectos emblemáticos que son como asumidos por parte de una administración específica, pero la experiencia nuestra es que desde que se pensó hasta que se construyó, hasta que se puso en marcha, pueden pasar 2 a 3 periodos presidenciales. Esto no es rápido, esto no es rápido. Y puede haber cambios de signos políticos en el camino. Sin embargo, es un establecimiento que va a estar ahí por mucho tiempo, ¿ya?
Y claramente los ejercicios tienen que tener con reencródenes para inversión y mantenimiento, ¿ya? Nos pasa, digamos, que muchas veces hay países que dependen fuertemente de los préstamos. Está bien, digamos, pueden ser una fuente. Sin embargo, es importante ir generando los diálogos de cómo los recursos, ya sean nacionales o regionales o departamentales, pueden empezar a caer bajo un mismo paraguas. Sucede muchas veces que hay financiamiento de obras a nivel municipal o a nivel local que están fuera de este marco. Y es conveniente poder tener esos diálogos de cómo se genera una visión integrada. Es decir, no siempre falta de recursos, a veces falta de diálogo. Nosotros nos pasó en un país de la región en que teníamos financiamiento para mejorar unas unidades de salud, se contrató la empresa llegó al terreno y ya, como eran carteras amplias, se encontraron de que ya las obras estaban ejecutadas, ¿ya? Y no habíamos tenido feedback por parte de las autoridades de que eso ya estaba hecho. De manera que es importante entender de acuerdo a las estructuras de gobernanza nacional cómo se hace eso. Bueno, y finalmente aquí algo, refuerzo nomás algo que mencionaba Oscar, que los planes maestros contribuyen a identificar y priorizar las inversiones con mayor impacto. Esa es la clave. Un plan maestro no es solamente una lista de supermercados de ideas, sino que la idea es poder construir un conjunto de requerimientos y poder priorizarlo porque los recursos son escasos y la idea es focalizarlo en aquellas intervenciones que tengan mayor impacto en la salud de la comunidad. Así que con esto, muchas gracias por su tiempo. Adelante, José. Muchísimas gracias, Ignacio. Súper interesante y la verdad, algo que también les quería dejar en la mesa a los participantes, dos cositas. Hay varias preguntas en el chat donde nos están pidiendo dónde puedo obtener la información. Mucha de la información que se está mencionando ahorita ya está disponible en el chat. Ahí están los links para que ustedes los puedan ir viendo, tanto de los cursos como de las guías, como de otras informaciones adicionales que tenemos. Segundo, como ya lo platicaron tanto Oscar, María Deni y Ignacio, existen muchas temáticas que se pueden presentar durante la ejecución de este tipo de proyectos y hay muchas experiencias que ya tiene el banco. Entonces, si ustedes tienen algún problema, alguna duda, acérquense a la representación de su país, del BID, y ahí seguramente tendremos algún especialista que les pueda ayudar a encontrar una solución, un ejemplo, un caso o cualquier tipo de duda que tengan respecto a estas cuestiones, ¿no? Aquí el objetivo de estos webinars es ponerles en la mano la posibilidad de escuchar y de interactuar con estos expertos para que tengan ustedes un lugar donde tenerlo. Ahora, vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Para esto quiero que nos acompañe Ana Aro, que invitarla a participar. Ana es consultora senior en conocimiento y aprendizaje del BID, tiene más de 10 años de experiencia trabajando con nosotros, es Project Manager del Instituto para el Desarrollo Económico y Social del BID, del INDES, en una cantidad enorme de proyectos. Trabaja en Paraguay, en Brasil, en proyectos regionales, Caribe, etcétera. Y se ha especializado en el desarrollo de programas de formación para gobiernos nacionales y subnacionales en la región y es la Project Manager precisamente del programa de gestores en salud. Adelante, Ani, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, José, y gracias a todos los ponentes. La idea ahora es aprovechar estos 12 minutos que tenemos para responder algunas de las preguntas que han hecho los participantes. Ignacio, tú mencionabas la importancia de dar sostenibilidad a los proyectos, alineándolos con los presupuestos anuales y plurianuales. Una de las preguntas, y que es una de las preguntas que suele salir, tiene que ver con esto, ¿no? Em, ¿Cómo conseguimos que vayan de la mano todos estos planes con la política del gobierno? O dicho en otras palabras, ¿no? ¿Qué recomendaciones se podrían tener para incorporar los planes maestros de inversión en el ciclo de inversiones y sistemas nacionales de salud más amplios? Mira, muchas gracias, Ana. Yo creo que a ver, no una respuesta simple, creo que uno es el tratamiento de los planes y cómo estos se incorporan como parte sistemática de la planificación de activos. Ya, esto es bien importante y las metodologías están. Se pueden complementar más, menos. Ahí con Oscar siempre hace la discusión cuán pesado o cuán liviano hacemos la metodología, pero la clave es en qué medida el gobierno pone en su ciclo de gestión de inversiones o gestión de activos este tipo de instrumentos
y cómo hace que se haga. Por ejemplo, en algunos países, ya más de uno, se utilizó, desde Hacienda o del financista se solicitó que las unidades ejecutoras prepararan estos planes maestros para sustentar sus proyectos de inversión. Se dio un periodo de tiempo prudencial, 2 a 3 años, y en la medida que la unidad ejecutora no contaba con el plan, no se financiaban proyectos de inversión. ¿Ya? Eso hizo que el 90% de las unidades ejecutoras prepararan sus planes. ¿Ya? Hubo un 10 que finalmente tuvieron que ser forzadas. Entonces, uno es la planificación. Lo otro, que es el mantenimiento, la sostenibilidad. Yo creo que eso es lo más desafiante. Yo he trabajado en tema de inversión hace mucho tiempo y uno es, pues, y tiene varias dimensiones. Yo creo que para salud y especialmente salud pública, ¿ya? No hay conciencia del costo de falla. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa que un quirófano deje de operar? La semana pasada estábamos en un país de la región y hablaba con la persona encargada de la gestión de activos y me decía, mira, nosotros hicimos un caso porque teníamos corte de energía y esto nos implicó que se nos cortaron, rompieron las tarjetas. ¿Y cómo armaron el caso? Dijeron, mire, el año pasado se generaron tantos cortes de energía eléctrica, esto implicó que nosotros dejamos producir X cantidad, ellos tenían un sistema de pago, digamos, cuando la producción caía no cobraban, y esto tiene, el costo de falla tuvo esto, costo directo, obviamente uno puede hacer un costo indirecto que incluya el costo social, reputacional, hay otras variables, y dijeron, mira, las opciones que tenemos es A, B, C, ¿ya? Para incorporar sistemas de refuerzo de mantenimiento. Y finalmente las autoridades dijeron, mira, con ese análisis, claramente es mejor esto. En salud pública, donde no necesariamente hay un pago asociado por los usuarios, no el tema comercial no es tan claro, sí es importante armar los argumentos. No hay una solución única. En algunos países, ¿ya? Lo que proponemos es por lo menos que tengan una política. ¿Por qué una política? Porque dependiendo de la institucionalidad del país, si no existe una política, una definición pública de que el mantenimiento es necesario, no son priorizados dentro de la ley de presupuesto. Y esto es bien importante. Hay países donde ese tipo de actividades, es decir, donde la ley de presupuesto resguarda actividades que están formalizadas bajo una política. Si no están bajo una política, no son así. En otros países no tienen ese tipo de restricciones, pero básicamente es un acompañamiento de análisis técnico, análisis económico, análisis legal, mucho diálogo. El grupo de mantenimiento y gestión de infraestructura habitualmente es un grupo que no está en el centro de toma de decisiones, pero sí es clave. Es decir, cuando falla un hospital, cuando falla un equipo, cuando hay un incendio, el ministro o la ministra lo llaman y tienen que estar dando la cara y respondiendo qué pasa. Entonces, la importancia de poder ir armando esto en forma progresiva, ¿ya? Disculpen lo largo de la llamada, de la respuesta, pero no hay una respuesta única. Gracias, Ignacio. Quizás podemos aterrizar un poquito la discusión a los establecimientos, ¿no? Cuando tienes que poner en marcha o plantear o pensar dónde se va a poner un establecimiento de salud. Óscar, quizás tú nos puedes decir de qué factores depende la creación de este nuevo establecimiento y sobre todo de su ubicación. Lo has mencionado por arriba en tu presentación, pero quizás ahora tenemos 3 minutos para profundizar más sobre este tema. Sí, muchas gracias, Ana. Sí, es uno de los temas que muchas veces llama la atención de los planificadores de inversión y también financistas con respecto a los nuevos establecimientos. Lo primero, desde el punto de vista de esta correlación entre población, demanda, prestación, tamaño de la solución de los proyectos y la inversión requerida. Entonces, este es un correlato que finalmente lo que se recomienda, obviamente que para la brecha que se calcule en un escenario de red, no mirando establecimientos aislados, en este escenario de brecha, de saber dónde falta cobertura para el hoy y para 5 o 10 años más, efectivamente para los proyectos de atención primaria de salud deben estar muy cerca, georreferenciados a su población, cercano ahí como territorio, la mejor localización por el desplazamiento del usuario. No así muchas veces los establecimientos hospitalarios o institutos de especialidad, que a veces no es necesario que estén tan concéntricos porque obedecen a un área de influencia mucho mayor. Muchas veces los hospitales no son exclusivos a la comuna, al distrito o a la ciudad donde se desplazan. Muchas veces tienen un área de cobertura mucho mayor, que a veces tiene una red de influencia, un área de influencia de varios municipios juntos. Entonces, la ubicación donde esté el establecimiento es importante para la georreferenciación también,
y va a depender de los servicios de urgencia, los servicios de consulta de especialidad. Los consultas de especialidad son programables, en donde el usuario o el paciente se puede desplazar con cierto tiempo y programación, no así los servicios de urgencia que requieren ser lo más expedito, y la ubicación de un nuevo establecimiento tiene que cumplir con vías estructurantes que se acerquen, ¿cierto? Muy bien, que se desplace el usuario, los vehículos, o el peatón también, hacia el establecimiento. Hay metodologías, en algunos países, en Chile igual, donde se puede desplazar un establecimiento, y las variables a considerar son muy técnicas, son variables técnicas, fuera de zona de inundación, área industrial, con buena accesibilidad, como decía, con cercanía a vía estructurante, que determinan la mejor localización, pero viene de dónde está la brecha de salud, sin duda. Y es lo que decía y reiteraba, que ojalá uno invierta donde se debe y no donde se puede. Muchas gracias, Oscar. El título de este webinar era cómo pasar de la planificación a la ejecución. Así que, María Deni, te hago una pregunta al respecto. ¿Nos darías alguna recomendación para minimizar el riesgo de aumento de costos? Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, creo que durante la experiencia que hemos tenido con los proyectos que hemos ejecutado, algunas recomendaciones serían, por un lado, una muy buena planeación. Una muy buena planeación que incluye un buen plan médico arquitectónico. El otro tema también sería cuando uno define el esquema de ejecución, eso también requiere un diálogo muy profundo con la contraparte. Por ejemplo, si se va a hacer un modelo diseño-construcción, si se va a hacer una ejecución tradicional, que se contrata primero el diseño, luego la construcción. Todo eso tiene diferentes tipos de riesgo, diferentes costos que uno tiene que analizar. Y por último, también el plan médico arquitectónico y el acordar eso desde un inicio nos permite blindar que después haya cambios en el alcance, porque es muy fácil ir en el proceso y pensar, bueno, la brecha es más alta, pero quizá los recursos no nos alcancen. Entonces uno también tiene que hacer ahí, buscar un equilibrio. Por ejemplo, recuerdo que tuvimos una vez una experiencia en un país de la región donde también se identificó, bueno, la contraparte planteó por qué no tenemos un helipuerto, pero al hacer el estudio de análisis de costo de efectividad, vimos que no era lo más viable. Entonces, creo que el acordar esta primera base con la contraparte técnica, definir el esquema de ejecución y el compromiso siempre de las autoridades, eso apoya para minimizar ese riesgo de aumentos de costos. Muchas gracias. Nos quedan 3 minutos, entonces voy a seleccionar la última pregunta. Hay una pregunta sobre el manejo de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en dicho manejo? Y Ignacio, tú mencionabas que uno de los temas que ahora están por resolver es que toda la inversión que se hizo en equipos está, digamos, alcanzando su vida útil, ¿no? ¿Qué recomendaciones les podemos dar a los países para gestionar estos equipos que podrían estar alcanzando su vida útil en estos años? Gracias, Ana. Mira, en respecto a la pandemia, nosotros tenemos una publicación, no tengo el link a mano, pero si ustedes lo googlean, digamos, era sobre diseño hospitalario post-pandemia, ¿ya? Como publicación del vídeo, ustedes lo pueden googlear, no lo tengo aquí a mano, y ahí están las lecciones principalmente vinculadas con temas que hemos repetido: digitalización, funcionamiento en red, como macro, y después ya dentro de lo que era el diseño hospitalario, que es la flexibilidad, que está muy de la mano también con todos los criterios que nosotros utilizamos tanto en los planes maestros de inversión como en los estudios de preinversión. ¿Qué quiere decir? Que no tengo camas específicas, eso es uno, ¿ya? Y lo otro, desde el punto de vista de la gestión, es relevante decir, ok, ¿cuáles de los elementos, qué lecciones tuve yo, ¿ya? Durante la gestión de la pandemia lo puedo implementar hoy en el país? Y eso es variable, pero sí tener presente que, a mi gusto, la pandemia ha sido la experiencia masiva de gestión en red, digamos, con sus condiciones, digamos, ¿ya? Pero sí hubo un funcionamiento, como les dije, es decir, y posiblemente hay que ver qué lecciones sacamos de allá, porque obviamente no podemos tener un ministro de salud o un presidente de la República gestionando la red de salud. Tiene que verse una estructura propia, un casco propio. Eso. Bueno, muchas gracias a los tres por las respuestas. No tenemos más tiempo, desafortunadamente, para continuar.
pero trataremos de dar respuesta a las preguntas que han quedado pendientes. José, te paso la palabra para cerrar el webinar. Muchísimas gracias, Ani. Gracias a todos, María, Ignacio, Oscar, Ana, muchísimas gracias por participar con nosotros, a todos ustedes por su tiempo y por acompañarnos. Recuerden que los invitamos a inscribirse a los cursos, los links están disponibles en el chat, y los invitamos también a responder esta encuesta que ven en pantalla. Para nosotros es muy importante conocer su opinión respecto a estos webinars, la información que les compartimos, la utilidad que tienen para poderlos ir mejorando y poderles traer otras oportunidades mejores con su feedback. Les agradecemos nuevamente a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, a nombre de la División de Salud, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.